Alexei Fyodorovich Karamazov era el tercer hijo de Fyodor Pavlovich Karamazov, un terrateniente de nuestro distrito que se hizo muy célebre en su momento, y aún hoy se le sigue recordando, por su trágico y oscuro fin, el cual tuvo lugar hace justo ahora 30 años y del que ya hablaré más adelante. Por el momento, me limitaré a decir de este terrateniente, así es como lo llamaban por aquí, a pesar de que casi nunca residió en sus tierras, que era uno de esos tipos raros que, sin embargo, se encuentran con bastante frecuencia. Concretamente, era de esa clase de individuos que no solo son ruines e inmorales, sino además insensatos, pero de esos insensatos que, pese a todo, se manejan a la perfección en los negocios y solo por lo visto en los negocios. Fyodor Pavlovich, por ejemplo, había surgido prácticamente de la nada, como un modestísimo propietario, dispuesto siempre a comer en mesa ajena y a vivir de gorra, y sin embargo, en el momento de su fallecimiento, dejó hasta 100.000 rublos en dinero contante y sonante. Y al mismo tiempo, nunca dejó de ser en toda su vida uno de los mayores botarates de nuestro distrito. Insisto, no es cuestión de estupidez, la mayoría de esos botarates son bastante taimados y astutos. Es la suya una insensatez muy peculiar, típicamente nacional. Se había casado 2 veces y tenía 3 hijos, el mayor, Dmitri Fyodorovich, de la primera mujer, y los otros 2, Iván y Alexei, de la segunda. La primera mujer de Fyodor Pavlovich pertenecía a un noble linaje de propietarios de nuestro distrito, los Miusov, gente bastante rica y distinguida. No me voy a parar a explicar cómo pudo ocurrir que una muchacha con una buena dote, además de hermosa y sobre todo inteligente y despierta, una de esas jóvenes que son tan frecuentes entre nosotros en la generación actual, aunque ya las había en el pasado, se casara con tan insignificante alfeñique, que es como entonces lo llamaba todo el mundo. Lo cierto es que conocí a una joven de la penúltima generación romántica, que después de algunos años de profesar un enigmático amor a un señor con quien, dicho sea de paso, bien podría haberse casado con toda tranquilidad, acabó, sin embargo, imaginándose toda clase de impedimentos insalvables, y una noche tempestuosa se arrojó desde una escarpada orilla, una especie de acantilado, a un río bastante profundo e impetuoso, y pereció en él, sin duda alguna por culpa de sus propios antojos, solo para imitar a la Ofelia de Shakespeare, hasta el punto de que si aquel acantilado, escogido y preferido por ella desde hacía mucho, no hubiera sido tan pintoresco, y en su lugar se hubiera encontrado una prosaica orilla llana, es posible que el suicidio nunca se hubiera consumado. Se trata de un hecho verdadero, y hay que pensar que en nuestra vida rusa, en el curso de las 2 o 3 últimas generaciones, han tenido que ocurrir no pocos casos idénticos o de la misma naturaleza. De forma análoga, el proceder de Adelaida Ivanovna Miusova fue también un eco de tendencias ajenas y una irritación de la mente cautiva. Tal vez se había propuesto manifestar su independencia como mujer, ir en contra de los convencionalismos sociales, del despotismo de su linaje y su familia, y su obsequiosa fantasía la convenció, supongámoslo así por un momento, de que Fyodor Pavlovich, a pesar de su título de gorrón, era uno de los hombres más valientes y divertidos de aquella época de transición hacia todo lo mejor, siendo como era sencillamente un bufón malintencionado. Lo más llamativo es que, para colmo, el asunto se resolvió con un rapto, algo que fascinó a Adelaida Ivanovna. En cuanto a Fyodor Pavlovich, se sentía muy inclinado entonces, por su misma condición social, a toda clase de audacias semejantes, pues deseaba fervientemente hacer carrera a cualquier precio. Arrimarse a una buena familia y conseguir una dote resultaba algo de lo más seductor. Por lo que respecta a su mutuo amor, no parece que existiera, ni por parte de la novia ni por parte de él, a pesar de la belleza de Adelaida Ivanovna. Así que este episodio tal vez fuera único en su género en la vida de Fyodor Pavlovich, un hombre extremadamente lascivo, siempre dispuesto a pegarse a unas faldas a la primera insinuación. Y sin embargo, esta fue la única mujer que no le produjo, en lo referente a las pasiones, ninguna impresión especial. Inmediatamente después del rapto, Adelaida Ivanovna cayó en la cuenta en un santiamén de que su marido la despreciaba y nada más. De ese modo, las consecuencias del matrimonio se manifestaron con una rapidez inusitada. A pesar de que la familia tardó muy poco en resignarse a lo ocurrido y entregó la dote a la fugitiva, el matrimonio empezó a llevar una vida sumamente desordenada, con escenas continuas. Cuentan que la joven casada mostró en aquella situación una nobleza y dignidad incomparablemente mayores que las que Fyodor Pavlovich, quien, como se ha sabido más tarde,
Le birló de buenas a primeras todo el dinero, los 25.000 rublos que acababa de recibir, de modo que para ella fue como si en ese mismo instante todos aquellos millares de rublos se los hubiera tragado el agua.